Pues nada, buenos días, bienvenidos a todos, a los de este lado y a los del otro lado de las cámaras. Hoy, como sabéis, aquí siempre compartimos conocimiento, que quien nos reparte ese conocimiento de forma generosa, pues nuestros miembros asociados, y hoy de la mano de Falcón Abogados, de un despacho experto en propiedad intelectual, pero también en todo lo que es derecho concursal. Pues vamos a hablar de cómo superar con éxito la insolvencia empresarial. Yo creo que si eso ha sido importante siempre, pues en estos momentos mucho más, con esta incertidumbre económica. Y es verdad que cuando hablamos de insolvencia, hablamos, parece que de una desaparición de una empresa, y eso solamente es una falta de liquidez, pero no quiere decir que haya una falta de patrimonio, no quiere decir que tengamos que llegar al fracaso y al cierre empresarial. Y eso solo se puede hacer sabiendo y dejándose asesorar de buenas manos de abogados y de despachos como son Falcón Abogados. Tenemos aquí a Alejandro Falcón, que ya conocéis de otras ocasiones, también socio director de Falcón Abogados, y a Javier Iglesias Fernández Mela, que también es otro de los socios, que su experiencia, sus tablas y su resolución del día a día, sobre todo con muchas empresas que en muchos casos son como las que estamos aquí, que no son grandes empresas, sino empresas pequeñas, y que salir de estas cosas, como he dicho, sabiendo y con manos de expertos, lo podemos conseguir. Esta mañana, con vuestras dos exposiciones, pues vamos a dar un poco de luz a ese miedo de la insolvencia empresarial, que o la tenemos o nos puede venir. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí. También queremos que esto sea bastante abierto, así que luego damos pie también a las preguntas, y si en algún momento dado pues yo creo que queréis interrumpir, pues también, y viene un poco a colación, pues también sería bueno, porque enriquece mucho más el conocimiento de esta mañana. Así que gracias a los dos, y os dejo ya las tablas. Muchas gracias, Gemma, muchas gracias a Madrid Network por darnos la oportunidad de hablar de un tema que realmente somos conscientes, y a lo largo de los años cada vez más, de lo, bueno, por decirlo de alguna manera, de lo antipático que puede llegar a ser, ¿no? Y feo, porque estamos hablando de la insolvencia. Incluso el título que le hemos puesto, mezclar éxito e insolvencia, pues en fin, tiene su razón de ser, aunque son términos casi que parecen antagónicos. Pues porque una situación de insolvencia que te puede venir o te puede devenir como consecuencia de tantas circunstancias externas, ¿no? Se puede convertir en lo que es una tragedia griega, de llevar que eso es un fracaso, que vaya ahí en fin, que se mezclen temas personales y empresariales, y a salir de esa situación pues de manera holgada o a través de una segunda oportunidad para volver a empezar, ¿no? La exposición que voy a hacer a través de esta mañana pues va a ser, no va a ser muy técnica. Voy a intentar procurar que sea lo más coloquial que puedo, y bueno, pues lo que pretendo es transmitir ese mensaje, que lo que ha dicho anteriormente Gemma, que no tenerle, sobre todo transmitir el mensaje de que hay que hacerle frente, que haciéndole frente a estas situaciones hay mecanismos legales para salir de ellas, y salir de manera bastante digna, por decirlo de una manera, a pesar de que partimos de una base de que estamos hablando de algo que de todas luces es feo, negativo, en fin, insolvencia, ¿no? Pues nada, unos datos simplemente para poner en contexto de la situación actual, que más o menos todos los conocéis, pues que cómo estamos, ¿no? Ahora mismo, a nivel de insolvencia, lo llamamos insolvencia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos de insolvencia, a efectos de casar el término, nosotros hablamos de concursos de acreedores, que es cuando una empresa va a concurso, cuando no puede hacer frente al pago de sus obligaciones. Pues estamos en las situaciones que estamos, que ha habido un crecimiento en estos últimos 3 años, y en este año 2022 pues vamos a estar cercanos del récord histórico que tuvimos en el año 2013 de insolvencias declaradas, que llegamos a 9.300 empresas, ¿no? Es verdad que hay muchos menos datos recogidos o publicados de los que realmente suceden a día de hoy, que batimos el récord el martes pasado. Se batió el récord en un día de insolvencias declaradas, que fueron 311. Y bueno, hay una serie de factores que ahora entraremos a hablar que explican el porqué. Entre ellos, que antes solamente iban a concursos de acreedores las empresas, ahora también van los particulares, y que puede ser un particular a concurso de acreedores, pues que puede ser su oportunidad, y de ahí, como se ha llamado la ley de segunda oportunidad, para volver a empezar, ¿no? Y bueno, para explicar un poco la situación actual,
Pues estamos en que la mayoría de las empresas que terminan en esos procesos, que se encuentran en insolvencia, pues es verdad que terminan en liquidación. Ya hablaremos que no es el fin, ¿no? Y que a pesar de que la propia ley concursal lo que prevé es que mecanismos para salir de esa situación a través de un acuerdo. Ha habido un cambio normativo recientemente, estamos hablando actualmente, que ha introducido mejoras a nivel de agilización de los procedimientos y tanto lo que sería para llegar a acuerdos con los posibles acreedores como a través de la liquidación. La tipología de empresas, que eso también es un elemento que hay que tener en cuenta, que están yendo a concursos de acreedores, la mayoría de ellas son con poco activo, que para PYME y la micropyme es altamente recomendable, ya explicaremos el porqué, y porque además facilita una figura jurídica que ahora se llama concurso de acreedores sin base, que son concursos express que se declaran y se concluyen en el mismo acto sin necesidad de una serie de trámites que se han previsto anteriormente, como el nombramiento de administrador concursal, y sin que se deriven responsabilidad de tipo personal, ¿no? Con esa declaración con respecto a la deuda generada. Y por último, para poner en contexto de la situación actual, sigue existiendo una sobreprotección y aquí sí quiero transmitir un mensaje desde ya, antes de entrar un poquito más en profundidad, del cuidado que tienen que tener todos los empresarios con la deuda pública, con Hacienda y Seguridad Social. Es decir, a la hora de estos procedimientos que están previstos, cuando uno es insolvente, la empresa es insolvente, lo que se va a ese procedimiento para intentar llegar con un acuerdo con los acreedores a través de quitas o esperas, o si no, a ir a la liquidación, que sepáis que el crédito público, Hacienda y Seguridad Social, sigue manteniendo una serie de privilegios sobre los demás, y no solamente privilegiados con respecto a la posibilidad de cobro, sino a efectos de posibles responsabilidades que te puedan imputar como administrador de esa compañía, ¿no? Entonces, ojo, que quede eso fundamental. De hecho, nos encontramos en situaciones a veces que es que sale a cuenta pues endeudarse en otros antes que endeudarse con Hacienda y con Seguridad Social. Ahí lo dejo. Pero bueno. Los motivos de la insolvencia, por todos conocidos, obviamente, aparte del encarecimiento de los costes de producción, suministros y demás, pues tenemos aquí que ha habido una deuda acumulada como consecuencia precisamente del apalancamiento que se ha generado, entre otras circunstancias, porque ya en el año de los ICO-COVID que asumieron muchas pymes y que está tocando pagar ahora el principal de esos, créditos. Y claro, ¿qué ocurre? Que como no se ha generado el margen suficiente por parte de muchas de las compañías para poder pagar a esos créditos ICO-COVID, pues está generando pues esa situación de tensión de tesorería y de bueno, pues que no a la cuenta de resultados y por tanto de insolvencia. Luego también, además, no está ayudando nada el tema de los costes de financiación. No solamente el incremento de los costes de financiación o refinanciación, sino directamente en cerrado el grifo, incluso a través de, bueno, más que a través, incluso con sectores a los cuales no están siendo penalizados o tienen la cruz por parte de las entidades financieras. Y otro tema, esos tres temas, esas tres cuestiones, esos tres puntos dicho anteriormente, más o menos son conocidos, pero uno que nosotros constatamos como, por lo menos como abogado especializado en esta materia, que presentamos muchos concursos de acreedores, es que el empresario está más informado. Entonces, poniéndolo en colación con no hay que tener miedo. Ya ha habido, esta ley concursal se originó en el año 2003, ya pasamos por una crisis en el año 2008 importante, donde hubo un incremento importante de números de concursos de acreedores, y el empresario también, por quizás ahora tener mayor formación, se anticipa y bueno, no le ha quitado miedo porque sabe que estas herramientas funcionan. Y eso ha hecho que pues también acudan a esta herramienta, que es la única además que procede cuando uno, por lo menos legalmente, cuando está en esta situación, legalmente y desde el punto de vista práctico también, no solamente porque es un tema legal, para llegar a acuerdos con acreedores, ¿no? Pero, en fin, eso sí que se ha notado y lo hemos notado nosotros, ¿no? Que se conoce que existen estas figuras y que en muchos casos funcionan, ¿no? Afecta de manera, no podemos decir, por lo menos por la tipología de clientes que tenemos, de todo tipo de ramas. Al final no es tanto por el sector, sino por lo que he dicho anteriormente, los factores objetivos de apalancamiento y demás, ¿no? En fin, entrando en qué hacer cuando a un empresario le viene esa insolvencia sobrevenida, lo primero que quiero decir es, y lo repetimos mucho, es que las empresas pueden morir, como pongo ahí, pero los oficios quedan. Es decir, aquí tenemos muchos ejemplos, por lo menos clientes de nuestro despacho, pues pensando en un taller mecánico o un grupo de talleres, pues que la empresa estaba en una sociedad limitada, pues se cierra la empresa, pero bueno, esos señores, ya sea mecánicos, sea, en fin, o tenga una empresa de electricidad o informático o lo que fuera, ¿no? Pues tienen unos conocimientos, tienen un saber hacer y podemos articular lo que sea preciso
para que esa empresa se cierre a todos los efectos, o bueno, intentar llegar a un acuerdo, pero sobre todo lo importante, a través de este procedimiento, la empresa la metemos en el procedimiento, y podrá terminar bien si se llega a un acuerdo o no tan bien, pero por cerrarla o poner el finiquito a través de la liquidación, pero sin que se derive ningún tipo de responsabilidad. Pero el empresario, sin embargo, o esa persona que tiene un conocimiento, pues podrá volver a emprender de manera limpia y sin que se le derive ninguna responsabilidad, ¿no? También, importante, hacer frente a la situación. Eso, cada uno sabe en su negocio cuándo se están generando esa situación de ventas que va viendo, o de ventas o de márgenes, ¿no? En donde está viendo que la situación es insostenible a corto o medio plazo, ¿no? Entonces, tomar las medidas cuanto antes. Por supuesto, la anticipación es fundamental y además que ya poniéndolo en conexión con la propia ley concursal, pues te da una serie de herramientas a las que ir acompasando medidas que pueden ser más suaves a más agresivas, ¿no? Luego, sigue siendo, es que no existe otra herramienta realmente para uno como administrador de la empresa o el responsable correspondiente, el gestor de la compañía, sigue siendo la única herramienta legal y eficaz para poder hacer una reestructuración y sobre todo hacer una reestructuración de manera ordenada y con un cierto amparo legal que viste. Perdón. Sí, es que soy un poquito. Que evite pues eso, que se pueda reestructurar, pues se pueda negociar con los acreedores de manera global, porque previamente una situación de insolvencia lo que nos estamos encontrando es que, y ustedes lo verán, o cualquier empresa que empieza a tener dificultades, pues empiezan a atacarles por los acreedores de manera individual. Empieza que el banco por un lado, el proveedor por el otro. Entonces aquí lo que se consigue, ya sea con el carácter previo a través de un preconcurso o ya directamente en el concurso, los metes todos en el mismo paquete y negocia en conjunto con todos, no con uno individualmente, que es lo que muchas veces lo que te genera esa dificultad, esa tensión y en fin, incomodidad, ¿no? Y además con cierto amparo, por ejemplo, hay situaciones, hay mecanismos que además prevén que si uno entra en cualquiera de estas figuras, poder paralizar las ejecuciones y el devengo de intereses, ¿no? Y luego también tener en cuenta que existe, no tenerle miedo, hay mucha leyenda urbana con el tema de los costes, el tema de los plazos. La realidad es que ahora mismo, por ejemplo, con la nueva ley se establece que no pueden superar más de un año la duración del concurso. Con el tema de lo que hemos dicho anteriormente, si una empresa tiene poco activo, probablemente se pueda acoger a la figura de los concursos de acreedores sin masa, es decir, que se declare y se concluye en el mismo acto, salvo que alguien del plazo de 15 días diga lo contrario, que no suele ocurrir casi nunca. Cuando digo alguien me refiero a acreedores. Y bueno, y el tema del coste, no estamos hablando de coste. Por cierto, importante, la figura del administrador concursal en estos concursos no existe, que es luego hablaremos un poco sobre ello, y bueno, pues te permite poner de manifiesto que tu empresa es insolvente, que no puede continuar, se declara, si está todo bien documentado y demás, pues se concluirá en el mismo acto. Importante, el requisito es que no tenga más activo, que tenga poco patrimonio, ¿no? Y bueno, pues el tema de coste. Estamos hablando de que un concurso de acreedores express, casi sin masa, pues se puede salir de 3.000 a 6.000 euros más o menos. Entonces, y sin ni siquiera nombramiento más o menos. Les digo por lo que he visto, por lo que hacemos nosotros y por lo que veo también en lo que sería nuestra competencia, ¿no? Y bueno, y ponerle fin de una manera a esa situación, ¿no? A esa situación de concursal y sobre todo contar ya con el cierre y sobre todo con un documento que a ti como administrador, frente a cualquiera que te venga, pues tú ya puedes decir, digo, yo he cumplido con la ley, declarando que la empresa ya no que es insolvente, que es insostenible, y que por otro lado y sobre todo lo importante, que esa situación de insolvencia no ha sido como consecuencia de una mala gestión mía, sino por una causa objetiva, por cualquiera de las que hemos hablado anteriormente, que había una causa que me ha motivado, que eso es lo fundamental para que no te deriven a ti ningún tipo de responsabilidad. Los mecanismos legales mecanismos legales que protegen al empresario. Simplemente la insolvencia. La insolvencia más o menos, primero como término, que bueno, de sentido común, pero legalmente, a efectos de la ley de sociedad capital y la ley concursal, lo fundamental que se tiene que tener en cuenta es si la empresa puede hacer frente al pago de sus obligaciones ordinarias.
En el momento en que uno empieza a parchear, pagar a uno en perjuicio de otro, entonces sí que ya se generaría esa situación de posible, bueno, de posible insolvencia desde el punto de vista legal, ¿no? Y las acciones, pues las que hemos dicho anteriormente, por un lado, si uno con previsión está viendo que la situación se está complicando, por lo menos cogerse al amparo de lo que te da la ley concursal a través de un preconcurso, lo que se conoce como acciones preconcursales, para intentar llegar a un acuerdo con un plan de reestructuración, que conforme a la nueva ley, pues es mucho más flexible y da mucho más juego. Cierto hay que decir que para pymes y para micropymes, estos acuerdos preconcursales, antes se llamaban planes de refinanciación, etcétera, a mi entender y por lo que vemos nosotros y por la experiencia que tenemos, como normalmente son para las entidades financieras deudas, que muchas veces con quien tenemos que lidiar precisamente son con entidades financieras, deudas que no son, a ver, por decirlo, que no son relevantes para la entidad financiera, cuesta mucho el que se pronuncie no facilita mucho, no tanto el mecanismo legal, sino lo que es los acreedores. Casi prefieren dejarlo caer, les sale más a cuenta dejarlo caer que establecerse o acogerse a un plan de reestructuración. Nos ocurre con la pyme y micropyme, ¿no? No todos, también depende de una serie de circunstancias. Pero bueno, ahí está, con un plan de reestructuración se podrá intentar llegar a un acuerdo previo sin necesidad de ir al concurso de acreedores. Si no se llega a ese acuerdo previo, pues bueno, pues vamos al concurso de acreedores, donde tenemos la nueva oportunidad de plantear un convenio con unas quitas, una espera, es decir, que la empresa es viable siempre y cuando pues me hagas un plan de pago en donde uno tendrá que proponer a los acreedores, pues si establece una carencia de un año y me haces una quita del 20%, pues la empresa es viable y te podré devolver a ti, a cada uno de los acreedores, porque ahí sí que va en conjunto, la deuda que te ha consumida, ¿no? Y bueno, si finalmente eso no llega a un acuerdo con los acreedores, pues directamente nos iríamos a una liquidación, que también ahora, hablando también de los miedos, verdad, y aquí también hemos visto empresas que han estado hasta 10, 12 y algunas todavía del 2008, 2007 siguen abiertos los concursos de acreedores. La ley ahora establece que debe de realizarse en un periodo de un año, ¿no? Y bueno, en todo esto se nombra un administrador concursal, que ahí lo pongo como mal necesario, aunque nosotros somos administradores concursales, es un mal necesario, que es una figura que está ahí para velar que se cumpla la legalidad, y en fin, y es verdad que ahora mismo está muy limitado a los concursos sobre los cuales se nombra, ¿no? Con respecto a esta figura, lo que sí hay que tener en cuenta, que en fin, está velando, pero hay que tener mucho cuidado, bueno, más que mucho cuidado, el que sea un administrador concursal no le da carta blanca para hacer lo que le dé la gana, ¿eh? Tiene una serie de obligaciones a las cuales se tiene que sujetar, lo digo también por la mala fama que tiene, ¿no? En donde obviamente hay que limitar, es decir, que hemos visto situaciones en donde ha habido que sacar, pues como abogado, pues los mecanismos que tenemos, ¿no? Porque ya te digo que tienen un estatuto sobre el cual se tienen que regir y una serie de obligaciones, y si las incumplen, pues tienen que responder frente al juez, que es el que lo ha nombrado. Bueno, como herramienta, nuevamente queda la ley. Es lo que decíamos anteriormente. ¿Qué conseguimos con estas figuras, con estos mecanismos de reestructuración? Pues primero, organizar y planificar. Frente a esta situación, pues uno tendrá la posibilidad de, cuando va viendo que los resultados no son positivos y esto, pues le podrá organizar. Y digo, bueno, me acojo a estos mecanismos que me establece legalmente y podré ir ponderando, pues, o ir planificando. El primero, si quiero llegar a un acuerdo, si yo intuyo que esto no va más y que por lo que sea, porque el producto que tengo o el servicio que presto, pues ya no tiene clientela o bueno, pues una startup que ha sacado una aplicación y esa aplicación por lo que sea ha sido superada por otra y ya no tiene sentido, hablando de tecnológica. Pues en fin, ir viendo, cada empresario lo va viendo según su modelo de negocio, la posibilidad o el futuro que tiene esa compañía, ¿no? Si finalmente la apuesta por ella, pues planificar para lo que hablamos antes, para un plan de reestructuración. Si uno ve que efectivamente esto no tiene ningún aviso de continuidad, digo, pues bueno, no vamos a poner en el planteamiento de acabar con la agonía cuanto antes, ¿no? Y cuanto antes o conforme me vaya interesando a mí, porque insisto, existen unos plazos legales y existen luego unos plazos que también el juzgado. ¿Qué ocurre? Que eso da bastante tiempo. Estamos hablando de que cualquier medida, cualquier decisión que se puede ir adoptando, entre que se propone y finalmente se acuerda, pues van pasando meses. Y eso a nivel de lo que pasa en el juzgado. Pero a nivel organizativo, pues uno va viendo,
pues bueno, pues si este mes vamos mejor, la cosa va mejor, pues bueno, vamos a tirar más para llegar a un acuerdo. Oye, que es que esto, por mucho que quiera mi compañía, esto no da. Pues cerramos y liquidamos la empresa, ¿no? Como dije anteriormente, nos va a dotar de una protección, sobre todo eso, frente a abusos de acreedores, que son, hablando precisamente de esa situación en la que se genera cuando te están llamando diferentes acreedores para reclamar tu deuda, y dicen, no, mira, estoy aquí en este procedimiento, estoy intentando llegar a un acuerdo, o bien la voy a liquidar. Aquí nos encontramos. Las opciones que te da de refinanciación, quitas, esperas. Lo que hablamos anteriormente, si la empresa no tiene mucho activo, pues irla en concurso expreso en masa para que ese proceso sea lo más rápido posible, sin un fuerte incremento de costes y sin que haya un nombramiento de administrador concursal. Y sobre todo, importante, lo que hablamos anteriormente, siempre mirando a la agencia tributaria y a la seguridad social. Cuando hablamos del éxito de salir de esa situación, pues eso es uno de los elementos. Otro de los elementos es, en la medida de lo posible, pues cuando uno sabe en la compañía no tener avalado la deuda, ¿no? A través de tener avales bancarios con la empresa. Pues eso te permite, cualquiera que sea de las decisiones, si vas a negociar, pues te da tranquilidad, y si no vas a negociar porque vas a cerrar, pues también da la tranquilidad para que esto se convierta en un punto y aparte en tu trayectoria empresarial o profesional. En fin, bueno, ya por último, una serie de consejos que a lo largo de los años, de los procedimientos que hemos llevado, tanto como abogados como administradores concursales, por lo dicho, actuar con rapidez y anticipación. Y no, siempre lo decimos a los clientes, no hacer el avestruz, el que te la peor de las situaciones. El drama o la tragedia griega en la que se convierte un concurso de acreedores precisamente viene de ahí, de hacer el avestruz, de dejarlo pasar, de no atender esa deuda y de no hacerle frente, por lo que fuera. Y entonces ahí sí que es un desastre. Ahí ya estamos hablando de situaciones en las que son irreversibles, en donde sabemos lo que va a pasar. Y bueno, segundo, ajustar las cuentas a la realidad, porque efectivamente las sociedades van, en tanto están funcionando, esos activos pues se le da un valor, hablando de tecnológicas o de aplicaciones informáticas, pues bien, la aplicación informática es inmaterial, es intangible, pues tú mientras esté funcionando la compañía, pues sí que vale, pero una vez que la pones en posición o bien de concursar, o bien de llegar a un acuerdo, o sobre todo si va a una liquidación, pues la realidad es que eso, pues desde el momento que le da al OFA, pues es el valor, hay que bajarlo, no tiene ese valor, porque eso nos va a beneficiar de cara a lo que hablamos antes, de intentar optar a un concurso de acreedores sin masa. A veces también, partiendo de que no tenerle miedo a estas situaciones, el poner fin a una situación, pues te va a salir más rentable que a lo mejor el siguiente punto que señalo, que firmar un acuerdo, un convenio. Hemos visto convenios que se firman, que están en la ley, por eso es una figura, todos los mecanismos preconcursales y demás, y los mecanismos de acuerdo están bien, pero ojo, un convenio, cuando se firma, hay que cumplirlo. Y si no lo cumple, el convenio es el acuerdo que llega a los acreedores con tu plan de pago. Si no lo cumple, ya hay una presunción de culpabilidad. Por eso, ojo con lo que se firme, porque a veces te va a salir más a cuenta de lo otro. Y aquí no estoy animando a que se liquide de per se, pero vamos, lo digo que hay que ser consciente de la realidad de la compañía, ¿no? Y luego, otro tema que lo vemos es, por parte del empresario, sí que en este punto, aunque sea para pedir una opinión, luego ejecutarlo, buscar un abogado o un asesor externo, me da igual, que te dé una visión objetiva real de la compañía. Porque muchas veces lo que hemos visto es que precisamente esos aliados que tienes, ya ni de qué decir, el director de la sucursal, de tu banco, tu amigo proveedor, lo único que quieren es cobrar sus créditos. Y bueno, incluso hasta empleados, ¿no? Y también incluso hasta asesores fiscales. Y entonces sí que por lo menos para una primera consulta, aunque luego ejecutes con otro, con lo que fuera, sí que recomiendo que se vaya a un asesor externo que diga, mira, hay que contarle la realidad, estos son mis números, esta es la situación, y que te diga, pues mira, haz esto, tienes que entrar que cortar o no cortar, que te cuente la realidad de verdad, sin que esté contaminado por nada, ¿no? Y luego ya, pues si te vamos dentro del procedimiento concursal, pues efectivamente, si finalmente nos nombran, por desgracia, un administrador concursal, pues tratar con él, llevarse bien, gestionarlo, conocer también cuáles son tus derechos y obligaciones y también las que tiene él, y por supuesto denunciar abuso. Y de este proceso se sale. La realidad es que, lo pongo aquí, que en el 90% de los concursos, que se sepa que terminan no culpables, es decir, se determina que no hay responsabilidad del empresario de la situación de insolvencia. Insisto, evitar siempre deudas con la deuda pública, en la mayoría de lo posible,
y si se empiezan a tener, automáticamente cerrar, o por lo menos más que cerrar, tomar las medidas correspondientes. La realidad, que eso coincide también con la realidad de nuestro tejido empresarial, es que la mayoría termina en liquidación, hablando de que por qué, y la ley se empeña una y otra vez y nos pone muchísimos artículos para llegar a acuerdos con los acreedores a través de los planes de reestructuración. La realidad es que, insisto, funciona básicamente con grandes empresas, pero bueno, ahí están. Liquidar y empezar, o cerrar. Eso sí es una pregunta que nos hacen mucho. Digo, ¿pero yo puedo volver a emprender, puedo montar un negocio? Desde luego, ya por lo que he dicho, se entiende que sí, pero vamos, que confirmar que es así. Uno puede cerrar y volver a empezar, incluso paralelamente. Lo único que es, obviamente, eso que se va a cerrar o liquidar, hacerlo bien para que no se derive ningún tipo de responsabilidad, ¿eh? Y lo dicho, cuidado con los planes de reestructuración, lo que se vaya a firmar se tiene que cumplir. Y por último, pues, decir que el empresario tiene que ser honesto con su realidad, que también lo encontramos con clientes. Digo, pero vamos, que no es consciente. Digo, pero tú no estás viendo que estos 5 millones de euros que debe, con las ventas que estás teniendo y con los márgenes que tienes, en la vida lo vas a poder devolver, ¿no? Entonces, y aún así, porque el negocio, no sé por qué, pero hay un efecto, bueno, sí, pues lo puedo entender, ¿no? Que uno como que se olvida de esos pasivos que se van acumulando y suma y se hace bola. Son los menos, pero bueno, existe eso que llamas un factor más que, diría casi psicológico, ¿no? No sé, que por eso decía lo de un asesor externo que te mueva la cabeza un poco y que te diga, oye, esto es así. Y bueno, y ya por terminar con un mensaje positivo, lo he dicho, se puede empezar, se puede volver a empezar, y si por lo que sea de tu empresa, lo que decía, se te ha derivado algún tipo de deuda porque has tenido que abarrarla, porque el banco te ha obligado, y tú como empresario te ves en la situación de que, joder, encima he tenido que asumir yo esta deuda. Para eso está una ley que está funcionando maravillosa, que se llama la Ley de Segunda Oportunidad, que precisamente su origen estuvo para estos empresarios, muchos que avalaban y que se veían en una situación de desamparo total, y para exonerarte de las deudas, siempre y cuando, en fin, esto no es jauja, hay que cumplir una serie de requisitos y actuar, sobre todo, siempre bajo el prisma de la buena fe, ¿no? Y entonces, que sepa que está esa figura de la Ley de Segunda Oportunidad para empresarios, que en algunos casos lo estamos activando casi de manera paralela, llevamos a la empresa y al empresario, para que en aquello que haya tenido que asumir, pues salga indemne. Por eso es importante que se haya llevado bien el concurso, porque si he sido declarado no culpable, como el 98% de los casos, el 90%, que ha actuado de buena fe, pues que se entiende, este señor ha asumido deuda, ha llevado una empresa a concurso, pues por una causa objetiva, no le vamos a penalizar encima con el tema de asumir todas las deudas tipo personal. Y de ahí, por eso, la razón de que está aquí también Javier Iglesias, que va a hablar un poquito resumidamente de la Ley de Segunda Oportunidad, que, insisto, está funcionando bastante bien, al igual con la última modificación, al igual que se ha hecho con la ley concursal, a lo mejor otras leyes no, pero la parte que nos toca a nosotros, ahora mismo hay que aprovecharlo, señores, porque funcionan. Están funcionando y están siendo bastante prácticas, y en ese sentido, pues hay que decir que esta ley, otras a lo mejor no, pero esta sí, está funcionando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Alejandro se ha centrado un poco, a ver, voy a pasar esto. Alejandro se ha centrado un poco en lo que sería la empresa. Yo voy a intentar destacar, bueno, pues algunas modificaciones, novedades que ha introducido la reforma que entró en vigor el pasado 26 de septiembre de este año, ¿no? Que toca, entre otras cosas, pues la empresa, pero también partes importantes de la Ley de Segunda Oportunidad, que es la ley que va a regular pues esos mecanismos de insolvencia dirigidos a la persona física, al empresario. Entonces, creo que es un tema que ya de por sí es interesante, pero en un foro como este, con tanto emprendedor, pues más aún. Entonces, voy a empezar por lo básico, pero voy a pasar muy de puntillas, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es esto de la Ley de Segunda Oportunidad? Bueno, pues una institución jurídica, un mecanismo legalmente establecido, dirigido al deudor persona física, que le va a permitir verse liberado de las deudas que arrastra. Me gusta destacar aquí que es la única excepción al principio general de responsabilidad patrimonial universal. Bueno, el que es abogado, es un artículo que conoce todo el mundo, el artículo 1911 del Código Civil, que viene a decir que respondemos de nuestras obligaciones con nuestros bienes presentes y futuros, ¿no? Pues esta es la única excepción a ese artículo, ¿no? Porque nos va a permitir exonerarnos, quitarnos de encima esas deudas que hayamos adquirido, que hayamos contraído. Bueno, la legislación aplicable, simplemente decir que el mecanismo de segunda oportunidad es un mecanismo que se introdujo en la ley
en 2015, llevamos ya 7 años. Hace 2 años se aprobó también un Real Decreto Legislativo, el 1/2020, y ese decreto legislativo ha sido recientemente reformado a través de la Ley 16/2022, que entró en vigor el 26 de septiembre, y que transpone una directiva europea, que por cierto ya estamos transponiendo tarde. Entonces, ¿quién se puede acoger a esto de la segunda oportunidad? Bueno, pues ya lo ha dicho Alejandro, bueno, a los mecanismos de insolvencia se pueden acoger tanto persona jurídica como persona natural. ¿Quién es persona natural? Pues persona natural va a ser particular y autónomos que no puedan atender sus deudas de manera regular, ¿vale? Se va a poder acoger. Lo ha dicho Alejandro también, que en 2015, sobre todo si leemos la exposición de motivos, la ley iba más dirigida al empresario, pero se ha venido aplicando de igual manera a los particulares. Ya entrando en la que yo considero una de las principales novedades del proceso, antes de la reforma del 26 de septiembre teníamos un proceso, el mecanismo está dividido en 2 fases diferenciadas. Había una primera fase extrajudicial, el acuerdo extrajudicial de pagos, en la que intentábamos llegar a un acuerdo con los acreedores. Y luego, si ese acuerdo, esa negociación fracasaba, pues pasamos a un concurso consecutivo. Bueno, pues esta reforma se ha cargado, ha suprimido el acuerdo extrajudicial de pagos. Bajo mi punto de vista es una modificación pues, buena, positiva, porque la realidad es que la acuerdo judicial de pagos raramente salía adelante. Y no salía adelante, pues en primer lugar, porque el deudor muchas veces lo que va persiguiendo con este mecanismo es acceder a la exoneración de la deuda, quitarme esa deuda, y en segundo lugar, porque incluso cuando había una predisposición importante por parte del deudor de llegar a acuerdos, pues luego los acreedores no accedían, y no acceden tampoco porque es muy complicado dar con un, pues habrá pasado lo mejor, dar con un interlocutor válido, sobre todo de los grandes bancos, las grandes entidades financieras. Entonces, bueno, eso se traducía en que nos tirábamos a lo mejor de 3 a 6 meses en una cuesta judicial de pagos que nunca daba resultado. De 200 y pico expedientes creo que manejamos en el despacho, solo hemos cerrado 4 cuestas judiciales en 7 años, para que os hagáis una idea. Entonces, la ley lo que introduce es, bueno, lo que nos dice es que eliminamos la cuesta judicial de pagos y vamos a presentar directamente al juzgado de lo mercantil una demanda de solicitud de concurso. Esto también es novedoso, lo del juzgado de lo mercantil, que lo comento aquí porque el 17 el 17 de agosto entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que nos dice que en lugar de presentar los concursos a los juzgados de primera instancia, los vamos a presentar siempre al juzgado de lo mercantil. Es positivo porque el mercantil es es otra novedad a destacar, porque el juzgado mercantil es el juzgado especializado en esta materia. Entonces, le va a dar trámite mucho más rápido y además pues, nos vamos a evitar pues, algunas resoluciones erróneas que teníamos con los juzgados de primera instancia. Otra cuestión que no es novedosa, pero sí que me gusta destacar, además, a colación de lo que ha comentado Alejandro. La ley concursal en general, tanto para persona jurídica, para empresas, como para persona física, siempre va a promover que no se interrumpa la actividad profesional. Es decir, que vayamos a concurso no significa que tengamos que dejar nuestra actividad profesional. Todo lo contrario, hay una serie de mecanismos que van dirigidos a promover esa actividad profesional, ¿no? Y a mantenerla. Otros efectos importantes. Bueno, pues en primer lugar la suspensión de pagos, ¿no? Una vez nos acojamos a este proceso, vamos a dejar de pagar a todo el mundo. Si no podemos pagar a todos, no se paga a nadie. En derecho concursal hay una máxima, opera también para concursos de empresa, que es la par conditio creditorum, que viene a decir que no se puede dar mejor trato a un acreedor que a otro. Es decir, no podemos, incido porque lo vemos mucho, no podemos decir antes de ir a concurso, oye, voy a pagar a mi proveedor porque es el que me sirve, pero al banco no le voy a pagar. O voy a pagar a mi primo, que así, el que cobre y el banco que se quede. No se puede. O se paga a todo el mundo o no se paga a nadie. Y si lo hacemos de esa manera, si se paga a quien no se debe, pues puede verse luego afectada la exoneración del pasivo, ¿no? Porque, como decía Alejandro, esa exoneración se va a conceder sobre todo al deudor de buena fe, que ya voy a explicar un poquito más adelante qué es. Otro efecto importante, bueno, pues que desde que iniciemos el proceso se va a suspender el devengo de interés de la deuda. Aunque no la paguemos, la deuda no va a generar más intereses, ¿no? Muchas veces nos vemos con que en el momento en que empezamos a impagar, la deuda crece, crece y crece. Bueno, pues aquí va a quedar congelada, no va a crecer más. Y por último, pues otro efecto que repercute de manera muy positiva en el deudor y en el empresario en particular, es que se suspenden todas las ejecuciones. Si tenemos, muchas veces nos llegan clientes con agua al cuello, con ejecuciones
en marcha, que le han trabado la cuenta, le han quitado el dinero, le han mandado ya cartas a clientes, etcétera, para que ingresen a lo mejor en Hacienda. Bueno, pues esto lo suspende y lo cual va a repercutir positivamente porque vamos a disponer también de más liquidez. Entre que no vamos a pagar a nadie por respetar la par conditio creditorum y entre que se suspendan las ejecuciones, pues vamos a tener la seguridad de que vamos a tener por lo menos esa liquidez, ¿no? Bueno, vamos a lo importante, la exoneración del pasivo insatisfecho. El primer cambio a destacar es que antes de la reforma se conocía como BEPI, beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, ahora pasa a ser EPI. Bueno, antes de la reforma, algo muy importante era que se requería, antes de conceder la exoneración del pasivo, se requería que previamente liquidáramos todos nuestros bienes. Había matizaciones, pero si teníamos un coche había que venderlo, si teníamos una vivienda había que venderla. Participaciones, acciones de bancos, lo que fuera, todo se tenía que vender. Se intentaba sacar dinero y con ese dinero se pagaba a los acreedores. Si aún así persistían deudas, es cuando se concedía la exoneración del pasivo insatisfecho, siempre y cuando se cumplían con una serie de requisitos de deudor de buena fe. Vale, pues la reforma del 26 de septiembre lo que introduce un cambio porque nos da a elegir. Nos va a permitir acceder a la exoneración a través de una liquidación ordenada del patrimonio. Es decir, igual que antes, vendo todo lo que tenga, pago y si aún así tengo deuda, me van a exonerar. A través de esa liquidación o, y esto es lo novedoso, con sujeción a un plan de pagos, sin esa liquidación. ¿Cómo funciona esto? Que nos lo preguntan mucho. Bueno, pues imaginemos a lo mejor un deudor que tenga pues, dos coches o valorados en 20.000 euros. Vale, pues no quiero venderlos, prefiero en vez de venderlos, irme a liquidación, venderlos, pagar y que luego se me exonere el resto. Voy a elegir ir a un plan de pagos y así conservo esos bienes. Digo, un coche, unas tierras, una vivienda, lo que sea. La cuestión es que el plan de pagos vas a tener que pagar durante ese plan de pagos, que será de 3 años en caso de que no haya vivienda y de 5 años en caso de que haya vivienda habitual, vamos a tener que pagar una cuantía equivalente al valor de liquidación de esos bienes. Es decir, que si el coche vale 15.000 euros, pues en 3 años 15.000 euros. ¿Que vamos a meter la vivienda? Pues entonces el valor de la vivienda. Muchas veces esto va a imposibilitar, si nos metemos con una casa, a lo mejor se nos va a hacer imposible pagarlo, ¿no? Pero para eso, bueno, pues hay otros mecanismos como la exclusión de la vivienda de la liquidación, que eso es otro tema que ya se venía aplicando con la anterior ley, antes de la reforma, y que viene a decir, bueno, básicamente lo que ha querido el legislador es que para casos en que la vivienda, el valor de mercado de la vivienda, bueno, para casos en que tratemos de vivienda habitual, o sea, vivienda habitual, está al corriente de pagos, y el valor de mercado de esa vivienda sea similar, equivalente al valor de la hipoteca, ahí no hace falta liquidarlo. Entonces, directamente lo sacaríamos. El plan de pagos, los 5 años, sí que están pensados para aquellas viviendas que no tengan cargas. Es decir, que si hay cargas, la vivienda la vamos a poder salvar seguramente. Pero si está libre de cargas, probablemente haya que venderla y, alternativamente, acogernos al plan de pagos para no liquidar. Bien, pues esta es una de las principales novedades. Otra de las novedades, bueno, pues, ¿qué es esto de deudor de buena fe? El deudor de buena fe, ya antes de la reforma, bueno, el deudor de buena fe es lo que se exige para conceder la exoneración de las deudas. Ya antes de la reforma, pues teníamos varios requisitos que se mantienen en la ley, pero que no he querido destacar aquí. Los nombro: deber de colaboración, no agravar la situación de insolvencia, no ocultar bienes, no alzar bienes antes de la declaración de concurso. Todo esto nos lo preguntan mucho. Oye, es que tengo una moto y si no la ponemos en inventario, ¿pasa algo? Pues sí que pasa. Que si luego pedimos una nota de localización de bienes al registro, aparece y ahí te cargas la buena fe. Voy a poner el piso a nombre de mi hija. No se puede. Eso es un alzamiento de bienes y eso además está penado. O sea, es un delito tipificado en el Código Penal. Con lo cual hay que evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué introduce la reforma? Bueno, pues 3 nuevas excepciones a la concesión del EPI, que van a ser, por un lado, cuando nos hayan sancionado por infracción tributaria muy grave en los 10 años anteriores. Yo esta la veo especialmente problemática porque el empresario que se acoja a este proceso rara vez, o bueno, nosotros lo vemos mucho por lo menos, pero rara vez no va a tener sanciones tributarias. Entonces, en el momento de tener una sanción tributaria muy grave, lo vamos a tener complicado para que se conceda el EPI. Eso por un lado. Por eso también aprovecho para recordar lo que decía Alejandro. Hacienda y Seguridad Social son los peores acreedores, sin duda. En primer lugar, porque es una deuda que tiene un tratamiento distinto a la hora de exonerar, y en segundo lugar, porque es un acreedor
súper protegido, que pues como te das una sanción, ya no entras a la exoneración. Otra excepción que se ha introducido, bueno, pues cuando en los 10 años anteriores haya sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no se entiende muy bien. Bueno, pues el empresario que tenga una empresa tiene que llevar a concurso su empresa y hacer el concurso bien y conseguir una calificación fortuita, porque como no lleva a concurso a la empresa y luego haya una calificación culpable, que es a lo que se refiere este precepto, también nos van a excluir del BEPI. Entonces, hay que evitar declaraciones culpables de los concursos de empresa. Aquí normalmente nosotros, bueno, pues el cliente, hay un perfil que es verdad que es consumidor y a lo mejor no tiene esa empresa, pero la mayoría de clientes son empresarios con su SL que además ha avalado personalmente, que es lo que decía Alejandro. Bueno, pues en este caso lo suyo es llevar la empresa a concurso, respetar además los 2 meses que establece la ley para llevar la empresa a concurso, que se califique fortuito, cerrarlo, ponernos a otra cosa y acogernos a la segunda oportunidad. Y con la segunda oportunidad vamos a salvar todos esos avales personales que arrastramos precisamente de la empresa. Entonces es importante eso, cumplir con el concurso de empresa. Luego, otra muy importante y que también puede que sea problemática. No nos van a conceder el EPI cuando se haya proporcionado información falsa o engañosa, bueno, pues esto es de sentido común, o cuando se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer el endeudamiento. Es decir, cuando el deudor se endeude sin una razón de peso, pues también nos va a complicar ese EPI. ¿En qué se traduce esto? Pues en que vamos a tener que motivar mucho más unos documentos importantes dentro de lo que es la solicitud, la demanda de concurso, que es la memoria. En la memoria antes nos limitábamos a decir, oye, pues la actividad profesional ha sido esta, endeudamiento bien a lo mejor, bueno, pues le pasamos de puntillas por esto y por lo otro, pero ahora sí que va a haber que dar una explicación mucho más motivada, ¿no? Y explicar, oye, pues esa situación de paro, estos avales que vienen derivados de la empresa. También es verdad que toda la situación que tenemos ahora, pandemia, aumento de costes de producción y demás, que todos conocemos, ayuda mucho a motivar ese endeudamiento, ¿no? Y por lo menos a nivel práctico, de momento veremos, porque la reforma lleva muy poco, pero de momento las exoneraciones se siguen dando. Bueno, hay otras prohibiciones de carácter temporal, pero vamos, que no podemos repetir a menos que hayan pasado 5 años. Es decir, exoneración a los 5 años podemos volver, pero no antes. Vale. Otra de las novedades que se introduce con la reforma. ¿Qué créditos se exoneran? Bueno, pues se va a exonerar todos los créditos, excepto estos, que esto, perdonad que haya puesto ahí todos, pero es que son importantes. Deudas por responsabilidad civil extracontractual, es decir, indemnizaciones por accidentes, enfermedad, daños personales, etc. Deudas por responsabilidad civil derivadas de la comisión de un delito. Cuando tengamos un procedimiento penal y nos condenen a pagar una indemnización, pues eso tampoco se va a exonerar. Deudas por alimento, que eso ya en la anterior ley se mantenía, no se exoneran las deudas por alimentos. Deudas por salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo, igual que, bueno, pues en el momento del empresario que tenga trabajadores, el trabajador es otro de los acreedores problemáticos. Junto con Hacienda y Seguridad Social, trabajador siempre es uno de los que hay que intentar mimar, porque, bueno, pues es un tema muy personal para ellos, además, no cobrar y encima se les tiene que pagar sí o sí las 2 últimas nóminas, los 60 últimos días de trabajo. Deudas por multas en procesos penales y sanciones administrativas muy graves, pues tampoco. Nuevamente, sanciones, pues estamos otra vez con el acreedor público, ¿no? Que no se exonera. Deudas por costas y gastos judiciales, que estos son los gastos que se deriven del propio procedimiento, que tampoco se van a exonerar. Deudas con garantía real. Y aquí entraría lo más novedoso, ¿no? Las deudas de crédito público, de acreedores públicos. Antes de la reforma hemos tenido, bueno, esto es un tema muy, muy controvertido, y si alguno ha estado al día, pues ya sabrá que antes de la reforma tuvimos una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que la deuda pública sí que se podía exonerar, y nosotros verdaderamente pensamos que no hay una exoneración plena sin esa exoneración de la deuda pública. De poco sirve que nos quitemos la deuda del banco si después Hacienda me está reclamando 50.000 euros. Es que no sirve de nada. Bueno, pues aquí el legislador lo que ha hecho, después de discutir con el Supremo y después de no hacer mucho caso a los administradores concursales, es decir, que la norma va a ser que no se exonera la deuda pública, pero que, bueno, de Hacienda y Seguridad Social
podemos exonerar hasta un máximo de 10.000 euros en cada una. 10.000 euros de Hacienda, 10.000 de Seguridad Social. Bueno, es un avance, veremos en qué termina todo esto, porque la realidad es que siempre ha habido una disputa entre el legislador y juzgados. El legislador decía que no, el juzgado luego buscaba la manera de decir que sí, ¿no? y de conceder la exoneración. Ahora mismo, pues con el límite está topado en 10.000 euros cada uno. Bueno, habrá quien le sirva y habrá otros a los que se les quede cortos. Y bueno, por mi parte, poco más, simplemente incidir en lo que ha comentado Alejandro, que la ley establece múltiples mecanismos para superar estas situaciones de insolvencia. No todo acaba en la empresa no es más que un vehículo para desarrollar esa actividad, y luego, si nos hemos endeudado personalmente con avales precisamente por esa actividad profesional, o incluso como consumidor en un momento dado, porque me he quedado en el paro, porque tengo una enfermedad que no me permite trabajar, porque me han cerrado el negocio también X tiempo durante la pandemia, bueno, pues hay mecanismos después para solventar esas situaciones de insolvencia a nivel de particulares, persona física, autónomos o consumidores. Pues un aplauso se merece. Muchas gracias, tanto Javier como Alejandro. Yo creo que alguna pregunta por ahí. Bueno, han venido gente nueva. Mónica, si queréis presentaros, hemos hecho una ronda de presentación a alguien, así que los tres que habéis venido un poquito después. Sí, bueno, yo soy Mónica Castilla, trabajo en la Dirección General de Industria en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y estamos en la Subdirección de Apoyo a la PYME. Ay, esos grandes perjudicados. Buenos días, yo soy Olga Rufián, trabajo con Mónica en la Dirección General de Industria y PYME. Y bueno, veníamos también aquí, que quería comentarlo, porque tenemos una herramienta de autodiagnóstico en nuestra subdirección que aparece en la ley de la reforma de la ley concursal, y nos encomienda no mantenerla, pero es verdad que esa herramienta es de autodiagnóstico de salud empresarial, no sé si la es muy sencilla, entonces nuestra intención es modificarla e incluir recomendaciones para pymes y micropymes. Sí. ¿La conocéis? No. ¿Y cómo se tiene? Pues venid si queréis, si no queréis 5 segundos, nos lo explicáis. Está bien, eso hay que darlo a conocer. Claro, Sí, pues, ¿Qué es lo que Mónica o... Sí. Venga, venidos las dos. Venga, nos lo explicáis aquí un poco. Esto es... Sí, no. Nada, esto es así, así de bien. Y mire que tenemos ningún cliente ni nada nos ha hablado sobre eso. es verdad que es una herramienta muy sencilla. Ahora mismo son preguntas cualitativas de cómo ve usted su empresa. Es de autodiagnóstico de salud empresarial. O sea, no es en el momento en el que Uno ya está ves mal. problemas. Eso es lo suyo. Claro. Es anterior. Entonces, desde la subdirección y utilizando recursos de plan de recuperación, queremos sacar una consultoría, porque es verdad que no somos expertos en la ley, y vamos a mejorar esa herramienta con una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Es nuestro objetivo. Es una herramienta de acceso gratuito. No vamos a exigir que se den datos reales, con lo cual no vamos a llevar un registro de empresas. Y bueno, se mejorará. Las plataformas en las que están, que estamos también reestructurándolas, pero van a permanecer ahí, va a ser pyme.org y plataformapyme.es. No sé si quieres. Lo repetimos también para los que estén ahí que del otro lado. pyme.org y plataformapyme.org. Es una herramienta... .es. Plataformapyme.es es la herramienta de autodiagnóstico de salud empresarial. Que te da una conclusión Yo te digo, que te va a decir... Pues, es una herramienta pues antigua, bien, o sea, ¿no? realmente nos pilló un poco de sorpresa la ley, porque nosotros la teníamos ahí dentro de muchas otras herramientas que tenemos de apoyo a la pyme, pero no sabíamos que iba a tener tanta envergadura en la ley. Y entonces, pues por eso vamos a proceder. Ya sabéis que en la administración todo lleva un proceso lento, pero sí que estamos abordándolo ya, y vamos a reestructurarla, porque sí que consideramos importante tener una parte de autodiagnóstico metiendo unas cifras básicas, pero que ahí es donde necesitamos el apoyo de, pues a lo mejor un despacho de abogados, vamos a una consultora o algo, sacaremos un contrato. Pues Y sabemos también que el registro mercantil tiene alguna otra herramienta, que esa también nos perdemos y no sabemos las implicaciones
que tiene respecto a la ley. O sea, ya eso es duda nuestra. Pues muy interesante esta parte de networking que se produce. El procedimiento especial de microempresa, que es el que va a entrar en vigor. Pero ahora, penalizabas si utilizabas si utilizabas esa herramienta y no declarabas, o sea, nos daba un poco esa sensación, pero o sea, no somos abogados, somos ingenieros y arquitectos, entonces se nos escapa un poco el tema. No, bueno, está por ver porque, bueno, la reforma sí que introduce varias modificaciones. Vamos a ver qué pasa, porque una de las partes novedosas de la reforma es el procedimiento especial para microempresas. Y en este país constituyen el 90 y pico por ciento del tejido empresarial, con lo cual sé que se ha intentado, claro, no ha empezado a funcionar aún, se ha intentado simplificar mucho el proceso. Es para que oigan, es que como los del otro lado de la cámara No, nos decía oyen, que me imagino, porque yo algo he leído, pero me imagino es una herramienta que va dirigida al procedimiento especial de microempresas, para liquidación de microempresas, que es una de las nuevas de las novedades que introduce la reforma. Entonces, decía que, bueno, que a ver cómo funciona, que esto es nuevo, que aún no lo hemos visto porque entra en vigor ahora en enero, y que bueno, que va a afectar al 90 y pico por ciento de las empresas de este país, porque el tejido empresarial en este país está constituido, el 90 y pico por ciento son pymes y micropymes. Sí. Entonces, de todas maneras, la que queremos hacer es un poco como una alerta temprana, ¿no? Que al empresario le dé avisos de que están incurriendo en ciertas responsabilidades y incumplimiento de pagos. Ahora mismo la que tenemos es muy básica, como decía Olga, es que ni siquiera te tienes que logar y aparece como un semáforo de cosas cuando contestas que te dan un warning y ya está. Pero la que queremos implementar nueva es, bueno, pues que ya con unos datos cualitativos y cuantitativos te tendrás que logar, pero ese registro va a ser privado de la DGI PYME, pero bueno, te va a dar más recomendaciones y un poco de avisos y herramientas y recomendaciones para... Bueno, pues como una alerta temprana que nos insta la ley. Si funciona, pues estará muy bien, porque un problema muy generalizado que vemos es que el deudor llega con agua al cuello. Efectivamente. Con embargos, bueno, le han trabado todo, la vivienda, anotaciones preventivas de embargo, de todo. Entonces, claro, detectarlo, y aquí es que es verdad que al concurso, hay un estigma con el concurso y nadie se quiere acoger un concurso de acreedores porque parece que está mal, cuando es una herramienta a disposición del empresario. Aparte, una obligación legal, porque hay que acogerse legalmente, o sea, lo establece la ley para evitar responsabilidades, bueno, pues es una herramienta a disposición del empresario. Se puede llevar la empresa a concurso, cerrarla y volver a trabajar. El que tiene un oficio, lo que decía Alejandro, el que tiene un taller, va a seguir siendo mecánico también, o sea, que no va a cambiar de profesión. Con lo cual, si conseguimos adelantar esos tiempos, pues probablemente incluso se incentiven las instituciones preconcursales, que ahora mismo pues tampoco da mucho resultado. Por eso decía, ¿por qué no funciona? Porque no funcionan los acuerdos para la pyme y la micropyme por eso mismo, porque llegan bastante tarde, ¿no? Y esa herramienta que dice, por lo que quería decir antes, que al final el ir a hablar, lo que dice, hablar con un abogado o asesor externo, que te diga, oye, estás así de verdad, de manera objetiva, y pues eso, si es con una herramienta me da igual, pero que el empresario ya lo vea, ¿no? Digo, joder. Porque pero personalmente, efectivamente, lo tiene que ver él. Pero tiene que ser algo efectivo. Tiene que ser efectivo, claro. El articulado de la reforma de la ley concursal además dice que el juez, a la hora de exonerar los activos, va a tener en cuenta si el empresario ha utilizado herramientas de alerta temprana, como este tipo de herramientas que tenemos nosotros. No tenemos claro si es este tipo de herramientas o es una herramienta que está desarrollando el registro mercantil. Bueno, está la del registro. Teníamos dudas. el de registro mercantil, que tenéis que nombrar para el plan de reestructuración a un especialista designado. Entonces, bueno, supongo. No, la verdad que no. Ahora que verlo, me gustaría verlo. Pero... Interesante, sin duda, aprendizaje y conocimiento, que es lo que repartimos aquí. ¿Alguna pregunta más? Porque hay gente con cara de preguntar. Sí. Yo quería saber, la reforma, ¿esto trata de forma más amable al deudor? ¿Le interviene las facultades? No, es que claro, es que sí. ¿Pueden hacer alguna pregunta? O digamos que lo deja estigmatizado como antes y un poco casi disminuido. Bueno, sobre todo lo agiliza. Y intervenir, pues es que ni siquiera eso para determinadas empresas, que es lo que he hablado, por ejemplo, para el procedimiento de micropymes, ¿no? Para pequeñas empresas realmente, y lo que decía antes, si no tiene activo,
no va a tener una ni intervención ni disposición por parte de un administrador concursal. Directamente, pues si la empresa lo que va a cerrarse, se cerrará y va a ser un trámite, como quien dice, ¿no? Y no va a pasar por ese calvario de tener que pasar por todas las fases del procedimiento concursal, como ocurría antes, que además el procedimiento concursal lo que está previsto es para que los acreedores cobren en la medida de lo posible. Si no hay activo o el activo es tan insignificante, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué me ponen un policía llamado administrador concursal designado por un juez? Si aquí no vamos a tal, para intentar buscar algo donde no hay. Entonces, eso sí que es verdad que ahora se ha facilitado. Pero luego, si la empresa tiene activo y hay que ir liquidándolo, pues sí, efectivamente, ahí sí que sí o sí tendrás que tener a esa persona, ese administrador concursal, en fin, que es el que velará. Velará no, pero bueno, el que tienes para velar son tus abogados. Y para que el administrador concursal no se pase ni haga ninguna tontería, tendrías a los abogados, ¿no? Bueno, pero en principio... Pero en caso de que te Sí. designen al administrador concursal, Sí, ¿le intervienen las facultades sí, al deudor? sí, desde el primer momento, siempre. Intervención y suspensión. En la primera fase es más amable, por decirlo de alguna manera. Es simplemente una intervención. La empresa seguirá funcionando y lo único que necesita es la autorización o última firma motivada para que cualquier acto de cualquier compra que tengas que hacer de mercaderías o de lo que fuera, la tiene que dar el visto bueno a la administrador concursal. Que en fin. Sí. Cuando llegas a la fase de liquidación, Ujú. un bien está avalado por un tercero que no es de propio socio, ahí esta tercera persona tiene que pedir la ley de segunda oportunidad, o al ir a concurso esas deudas avaladas por terceros se exoneran. Luego, según dicen, hay que declarar concurso 2 meses antes de una posible previsión de insolvencia. Si se provoca de forma rápida por un impago, ¿se puede exonerar esos 2 meses? Sí, bueno, lo primero, con respecto al tema de la liquidación y el tema de la ejecución del aval de un tercero. El aval, como lo podrá ejecutar en cualquier momento el banco. Por tanto, ese tercero que ha avalado, con independencia de la empresa que va a concurso, podrá presentar si no puede hacer frente, obviamente, a la ejecución de ese aval, a pagar ese aval, podrá acogerse a la ley de segunda oportunidad. Sí. Y, digamos, ya no le afectará tanto el hecho de que el empresario de esa empresa sea calificado como fortuito culpable. Tendrá que decir, oye, presté dinero, fui avalista de esa empresa de buena fe y mira lo que le ha ocurrido. Pero bueno, que a ti no te afecta luego lo que pasa en el concurso. Incluso dentro de lo que es el mecanismo de segunda oportunidad, si una empresa os acoge, cualquier persona, y parte de la deuda está avalada por un tercero, aunque conceda una exoneración, la exoneración de la deuda no se extiende a los avales subsisten. Entonces, bueno, el avalista pues luego tendrá que responder. Lo que va a hacer el banco es reclamarle al avalista. Tendrá la opción de acogerse a la segunda oportunidad, pero bueno, eso comporta también, pues ya lo hemos visto, plan de pagos, liquidaciones, o sea, no es tan sencillo. Entonces, ¿En un concurso una dación en pago podría hacerse? Sí, de hecho lo hacemos mucho, sobre todo cuando se da mucho la circunstancia, por ejemplo, con viviendas de que se han comprado a un precio, hay una hipoteca alta y ahora el precio se ha desplomado. En esos casos intentamos negociar con el acreedor hipotecario para hacer una dación en pago, entrega de la vivienda a cambio de cancelación de la deuda. Lo mismo con entidades con coches, renting, leasing, todo eso, pues también. Oye, entregamos ya y cancelamos la deuda. O sea, sí que se hace. ¿Está obligado el banco a aceptarlo? No, no está obligado. No. De hecho, antes de la reforma había un plan de liquidación donde se establecían las normas. Ahora ya no hay plan de liquidación desde la reforma. Y todo queda supeditado a la decisión del juez, pero el acreedor no le puedes obligar a aceptar un bien a cambio. ¿Negociar antes de llegar a un concurso de liquidación se vería como una enajenación o...? Se puede. Bueno, habría que ver la valoración, ¿no? Cualquier acto que vaya de disposición, o sea, como llegar a una dación, hay que valorarlo, sobre todo que si se tiene que hacer, justificarlo, por supuesto que tenga un valor de mercado, ¿no? La operación ya sea de venta la que vayas a hacer, y que el dinero entre en la empresa, o a nivel, serás autónomo, para que, es decir, si no sería un alzamiento. Es decir, no cobrar, si tienes dación en pago. Sí. Es decir, yo no me voy a cobrar nada, yo doy la nave Sí, por la deuda y así limito los avales de terceros. Sí.
no veo riesgo. Depende de la deuda hipotecaria, del valor que tenga la hipoteca y del valor que tenga de mercado la nave, ¿no? Si está por encima la hipoteca al valor de mercado, desde luego no va a haber ningún problema luego. Tendrás que justificarlo, claro. Por ahí tenemos otra pregunta. Hola, mi nombre es Jaime Velasco, de Gran Consultores. Yo soy periodista y pequeño empresario. Tengo muchas preguntas, pero para no abusar voy a plantear dos. Una, habéis insistido en la importancia en procesos de liquidación de evitar deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. Sí. Pero por otro lado habéis hablado del límite de los 10.000 euros en el caso de personas físicas, ¿no? Me gustaría saber por qué es tan importante que en un proceso concursal evitemos esas deudas que suelen ser parte de prácticamente todas las insolvencias empresariales. Eso es. Y la segunda pregunta es sobre los préstamos ICO-COVID. ¿Qué consideración tienen en este tipo de procesos? ¿Son crédito público o o funcionan como cualquier aval? Vale. En principio, empiezo por la segunda. ICO-COVID, ahora mismo se están considerando, bueno, son créditos ordinarios, como tal. No tienen a día de hoy la consideración de crédito público. Pero también lo que está ocurriendo con los ICO-COVID es que nos estamos encontrando con que muchos los concedieron a las entidades financieras, avalados por el ICO, pero resulta que muchos de ellos estaban también avalados solidariamente por el empresario. ¿Qué ocurre? La entidad financiera, a quien ejecuta solidariamente, como solidario, ejecuta a la empresa o al empresario se lo avaló personalmente. Y luego ya se entenderá con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial. Por tanto, nosotros, al revés, la lista de acreedores, esa que configuramos con la deuda del empresario, no se señala que es un ICO-COVID, se señala que es un crédito con el BVA, con el Santander, que luego será además que tiene el aval del ICO, pero a efectos del juzgado es un crédito ordinario, o en su caso sí, no, en ese caso tiene que ser ordinario, efectivamente, porque ni siquiera, en teoría, aunque se utilizó con aquellas prácticas, el ICO-COVID por parte de algunas entidades financieras, lo hemos visto, para refinanciar otras deudas, y eso, bueno, eso es otro tema, pero realmente no. En teoría, y en la práctica es como crédito ordinario, no privilegiado. Y luego la otra pregunta era lo de... ¿Te lo paso? Seguridad Social y Hacienda, sí, eso es importante. Sí. Luego, de todas maneras, como tenemos café, pues ya toda la lista de preguntas. Dos motivos principales. En primer lugar, porque Hacienda y Seguridad Social tienen una prerrogativa que el resto de acreedores no tienen. Ellos básicamente pulsan el botón y derivan responsabilidad. Un acreedor bancario, por ejemplo, un proveedor, no puede hacer eso. Tiene que irse a un procedimiento judicial, conseguir una sentencia estimatoria, ejecutarla, etcétera, etcétera. Hacienda y Seguridad Social es que tienen esa prerrogativa que te embargan enseguida. Luego, además, los intereses que devengan, pues incrementa considerablemente la deuda. ¿Y qué ocurre? Que es cierto que han introducido una exoneración que alcanza hasta 10.000 euros, en el mejor de los casos. Pero esos 10.000 euros muchísimas veces se quedan cortos. O sea, hay muchísimos empresarios que tienen mucha más deuda de 10.000 euros. Entonces, volvemos a lo mismo. De nada sirve exonerar toda la deuda bancaria, deuda privada, cientos de miles de euros, y luego le vamos a dejar otros 100 de Hacienda y Seguridad Social. Es que nos quedamos en las mismas. Entonces, bueno, para mi gusto insuficiente. De todas maneras, decir, no es lo mismo una empresa que está funcionando y que de repente le sobreviene de repente una situación de insolvencia pues brutal, ¿no?, de impago, y pues no es lo mismo dejar 2 o 3 cuotas de seguridad social que dejar pues todo un año, ¿no? Además que eso generaría también sanciones correspondientes con un indicativo de mala fe que le afectaría no solamente a nivel empresa, sino a nivel particular. Es decir, igual que un trimestral que ya está en proceso concursal, que lo dejas de atender ese IVA o lo que fuera, pues bueno, en fin, tiene su justificación, y de ahí, por esas pequeñas cantidades, y además va en coincidencia con las cantidades que se han señalado con la ley concursal. Es decir, pequeñas cuantías sobrevenidas de manera inmediata no veo riesgo, pero cuando ya es algo ahí que va de manera continuada y por año, ahí ya puede ser sospechoso, o considerarse como tal sospechoso. No lo he dicho, pero la Abogacía del Estado, Hacienda y Seguridad Social suelen ser los acreedores
que se personan en los procedimientos. Los bancos muchas veces se desentienden y ni siquiera se personan el procedimiento y no dicen nada, no se oponen a la exoneración. Nosotros tenemos casos en que ayuntamientos, Hacienda y Seguridad Social se han opuesto a una exoneración por 50 euros de deuda. Y esto es así, ¿eh? Ellos tienen la orden de oponerse sí o sí. Entonces, bueno, si podemos elegir, pues liquidar Hacienda y Seguridad Social. Eso vamos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, Javier, Mónica, Olga y a todos los que estáis aquí. Ahora tenemos un rato, yo tengo esto, ¿no? Ahora tenemos un café ahí para que todas las dudas y el networking, que es lo importante también de esta casa. Y bueno, la semana siguiente seguimos con 2 o 3 eventos también, así que esto no para. Y esperemos que, aunque sea una situación complicada, pues la colaboración público-privada funcione para sacar las empresas adelante, porque el tejido productivo de este país es el por el que hay que tirar, es el que nos va a poner en posición de salida, nos va a hacer ganar el Mundial 7-0 de Europa, de la economía europea. Así que gracias a todos y vamos a tomar un café. Nos podemos hacer una foto de grupo, pero me dicen que hay que quitar todo este cableado, entonces en 5 segundos nos hacemos una foto de grupo, que siempre queda bien. Gracias.